uso de esos datos es donde se juega gran parte de este tema. Rafa, tus 8 minutos, por favor. No tienes que ir allá, si quieres puedes hablarlo acá, como prefieras. Ok. ¿Locación tienes? No, da igual. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias al Tribunal y a IDEA por la invitación. Y después de las gracias uno dice, bueno, y cuando te dan 8 minutos, lo de las gracias siempre es como más complejo, no es broma. Yo voy a intentar dar un paso más en lo que ha contado Miguel Ángel para tratar de bajar este escenario amplio de cómo la tecnología impacta a la sociedad a el elemento informativo, al elemento que en el fondo es la clave de la toma de decisiones políticas y especialmente la toma de decisiones electorales, que es la información. Y el principio básico es que la tecnología afecta a todos, incluso a los que no están en la tecnología, que hay gente que todavía no está. O sea, hay veces que, como vivimos muy metidos en nuestro entorno, nos sorprende que alguien no esté en Facebook, ¿no? Cuando le preguntamos, pero no estás en Facebook o no estás en Instagram, y parece como que es como un bicho raro, ¿no? Pero la realidad es que uno, hay gente al otro lado, y dos, que incluso a esas personas el impacto de la tecnología en el ecosistema informativo les afecta de una manera determinante. Porque hoy la política se hace de manera distinta a cómo se hacía antes de que existiera la tecnología. Y por tanto la política hoy llega de manera distinta a toda la sociedad, esté o no esté dentro del mundo tecnológico. El segundo elemento introductorio que pone el marco es que creo que confundimos las redes sociales con un nuevo medio de comunicación masiva pues que está ahí, que es para los jóvenes, decíamos antes, ahora ya no, pero creo que eso nos confunde o nos genera muchos errores de análisis. Las redes sociales no son un medio de comunicación masiva donde se distribuye información de manera amplia. Las redes sociales son un medio de comunicación personal. Se parecen más, y perdón por la simplificación, a un teléfono que a una televisión, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando analizamos las redes pensando solo en audiencias, solo en los grandes volúmenes de gente a las que llega y a las que llega la información, cometemos grandes errores de análisis, y por eso voy a tratar de hacer este marco en 8 minutos en el que voy a hablar de 8 temas con un titular cada uno, porque no me da para más, ¿no? Luego ya, si cada uno quiere preguntar, que pregunte, y Daniel preguntará como siempre. En primer lugar, el exceso de información. Creo que lo que caracteriza este nuevo ecosistema informativo tiene que ver con el exceso de información, un exceso de información que tiene o que provoca dos elementos básicos. Uno, el desgaste de la autoridad. Ya no hay referencias informativas, como hay tanta información, cualquiera vale, ¿no? Es el reino de los influencers, donde da igual en qué hayas hecho bien, por decirlo de alguna manera, o en qué pueda ser una referencia. Si tu audiencia o si tu número de seguidores es amplio, te puedo contratar para promover mi mensaje político, para vender Coca-Cola, ¿no? El criterio no es un elemento básico, el conocimiento no es un elemento básico, sino la capacidad de llegada a números amplios, porque se desgasta el principio de autoridad. Esto, cuando se proyecta sobre las instituciones, tiene consecuencias dramáticas, como podríamos ver después. En segundo lugar, la hiperconexión. Todos vivimos hiperconectados. O sea, antes, cuando teníamos alguna duda, lo primero que hacíamos era preguntarle a Google. Ahora normalmente le preguntamos a WhatsApp. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque en WhatsApp no es nadie. WhatsApp son cada uno de los grupos de amigos a los que les preguntamos. O sea, es una relación personal en la que tratamos de resolver nuestras dudas, mientras que antes acudíamos a un etéreo Google abstracto en el que preguntábamos. Esta hiperconexión, en mi opinión, tiene dos grandes consecuencias, siguiendo con la línea de los titulares. En primer lugar, aumenta la desconfianza a las instituciones, a los medios de comunicación. Hay un desgaste permanente de la confianza, y lo que nos obliga a comunicar a los partidos y a las instituciones en un entorno donde el punto de partida es siempre a ver cómo me va a engañar este hoy, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, al estar las personas mucho más conectadas entre sí, es mucho más fácil organizarse. Y es mucho más fácil lo que está pasando en la región en las últimas semanas o los últimos meses, que tiene que ver con una movilización en el que, en mi opinión, la hiperconexión, el que todos estemos conectados y podamos organizarnos con un coste muy, muy breve, pues hace que se produzcan más, evidentemente, en un contexto con una base pues que favorece ese tipo de
de movilizaciones. En tercer lugar, los cambios de tiempo y espacio. El espacio ya salía, hoy se pueden ganar elecciones en Estados Unidos desde Rusia, y el tiempo, que creo que es un elemento determinante, es vivimos en una actualidad permanente. Hoy la información se genera en streaming. Hoy un periódico empieza a transmitir una información cuando se produce y la va completando poco a poco según se va produciendo, pero produciendo efectos curiosísimos como han muerto 5, no, son 7, bueno, no, al final son 3, porque da igual, es mucho más importante la actualidad que el contenido, es mucho más importante estar al día, el llegar. En España, en este sentido, y me estoy liando más de lo que debería, pero en España tenemos el récord del mundo de información en streaming porque llegamos a matar a una persona que no se había muerto nunca y a incinerarla. Y hubo 3 medios de comunicación en España que contaron cómo se había incinerado a la enfermera del ébola, que sigue viva y feliz por la... Entonces, esa necesidad, esa obligación de transmitir todo el primero, está creando junkies de información, gente que vive de la información. Dame el siguiente titular, no, estamos todos mirando el móvil a ver cuándo llega la próxima alerta, y está haciendo perder referencias a medio y a largo plazo. En cuarto lugar, y que tiene mucho que ver con esto, el peso de la imagen y la emotividad. Salía en la conferencia de Daniel Zobato, pero la imagen se ha convertido en el elemento básico de la información, y el texto se ha convertido en una especie de ilustración de la información que ofrece la imagen. ¿Dónde está la información? En la imagen. Y luego el texto a veces lo explica. Antes era al revés, antes la información la íbamos a buscar al texto y la imagen ilustraba el texto, por decirlo de alguna manera. Y eso genera, entre otras cosas, y esto lo explica muy bien Sartori a finales de los 90 en Homo Videns, que la primera reacción, por definición, sea emocional, y que la política se convierta en una política de emociones donde el espectáculo, el llamar la atención, acaban siendo un elemento básico. En este contexto de estos 4 elementos básicos de la imagen, el tiempo, la hiperconexión y el exceso de información, surge la posverdad, que la posverdad, en mi opinión, no es más que la verdad a la carta. Es la verdad a la carta por 2 elementos. El primero, porque cada uno, ante tanta información, buscamos la información donde más nos interesa y acabamos generando una información que es la nuestra, por eso a la carta elegimos qué información queremos, y como hay tanta podemos encontrar casi de todo, el menú es infinito, ¿no? Y por otro, porque los medios, los que nos informan, ya sean partidos, instituciones, nos conocen tan bien, gracias a lo que ha explicado muy bien Miguel Ángel, de la información que vamos regalando en las distintas plataformas sociales, que pueden darnos la información que saben que nos va a interesar, y de esa manera, porque la oferta se adapta a través de la segmentación y porque la demanda se personaliza a través de esa verdad a la carta, la verdad deja de ser, ahora sí, deja de ser la verdad para convertirse en mi verdad, que es la verdad selfie, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En sexto lugar, esto genera una fragmentación donde la opinión pública, entendida como el espacio donde se producía el diálogo imprescindible para la democracia, un diálogo que además tiene un componente racional, del que hablaremos después, o no, pero que tiene un componente racional, se fragmenta. Ya no existe una opinión pública entendida como un espacio donde se produce este diálogo entre personas que piensan diferentes, sino infinidad de opiniones públicas, tantas como verdades a la carta existen, por decirlo de alguna manera. Entonces, gracias a la tecnología de la hiperconexión, tratamos de agruparnos en grupos que refuerzan nuestra identidad y con los que estamos a gusto, que no solo no nos llevan la contraria, sino que nos elevan nuestra radicalidad, que sería el séptimo elemento. Este elemento de fragmentación acaba generando una polarización y un aumento de la radicalidad. Uno va a las redes sociales, parece muchas veces, a ver qué zasca me toca hoy, ¿no? O sea, uno va a las redes sociales a ver con quién me meto hoy y parece o da la sensación de que el zasca se ha convertido en el estándar oficial del intercambio de ideas en las redes sociales. No intercambiamos ideas, sino zascas, por llamarlo de alguna manera. Y en octavo lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, se produce una difuminación enorme de la realidad centrada en datos, como nos hablarán después. Y en mi opinión, el epítome de todo esto, donde más gráficamente se ve, es en el peso que la ficción ha adquirido para construir la realidad. Hoy nadie de los que están aquí probablemente sepan más de Chernobyl que lo que les ha contado la serie de HBO. ¿Quién ha construido Chernobyl? Lo ha construido una serie de ficción. ¿Qué pasó con O.J. Simpson? Lo que nos dijo Netflix. ¿Qué ha pasado con Cambridge Analytica, incluso siguiendo con estos temas? Lo que nos ha contado Netflix. Y se producen efectos curiosos, como en las penúltimas elecciones de México o con el presidente Peña Nieto, donde un personaje de ficción apoya el mandato del presidente de México. El protagonista de House of Cards va a un acto público como protagonista de House of Cards, como personaje, no como actor,
y apoya a un presidente real, cosa que en mi opinión es como la mezcla perfecta de ficción y realidad. Hoy en día la ficción es mucho más potente para construir percepciones en la sociedad que influyen en su comportamiento político que la propia realidad, y esto es para hacérselo mirar. Creo que voy casi bien de tiempo y acabo con la conclusión. Estamos pasando, y citaba a Daniela a Ortega, en mi opinión estamos pasando de la democracia de las ideas a la democracia de las creencias. Aunque parezca mentira, tiene mucho que ver con los 8 puntos que he dicho antes. En cuanto que vivimos cada vez más metidos en esa concepción política que nos vamos construyendo a nosotros mismos, en esta democracia selfie, en la que lo más importante es nuestra creencia, es lo que pensamos, es ese sesgo de anclaje o ese sesgo de confirmación, que no son iguales aunque producen efectos parecidos. Cada vez más la democracia se centra en nuestras creencias y vuelven a resurgir elementos o grupos políticos centrados en la identidad frente a otros elementos, y eso hace que la verdad abandone la lógica racional, que es la que da sentido, en mi opinión, a la democracia moderna. O sea, la democracia moderna nace porque descubrimos que la verdad existe, primer elemento que hoy se cuestiona. En segundo lugar, que el hombre tiene capacidad de conocer la verdad, que es el segundo elemento que da lugar al nacimiento de la democracia moderna. Y en tercer lugar, que esa verdad el hombre puede descubrir esa verdad a través del diálogo entre las personas, a través de la razón. Esos son los 3 elementos filosóficos que dan lugar a la democracia. Hoy en día cuestionamos los 3. Cuestionamos que la verdad exista, y cada uno tiene su verdad. Cuestionamos que la verdad sea posible de alcanzar, porque hay tantas verdades que cada uno alcanzará la suya. Y cuestionamos que se pueda llegar a la verdad a través del diálogo. ¿Por qué? Porque pensamos que es más fácil llegar a la verdad a través de la emoción, y que lo que nos hagan sentir las cosas, y a cada uno les hará sentir diferentes, es lo que acabará provocando la verdad. De ahí que, en mi opinión, y respondiendo a la pregunta, nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la democracia en las redes sociales, pero no tanto, que se hablará después, por estos elementos que vemos pues de vez en cuando, de mala utilización de datos, de segmentación excesiva, personalización de mensajes, Cambridge Analytica o intervención de los rusos, por decirlo de alguna manera, sino porque todo el ecosistema informativo está girando de una manera que afecta de una forma básica, en mi opinión, a los pilares, o a lo que en su momento fueron los pilares de la democracia moderna. Muchísimas gracias. Excelente, Rafa. Muchísimas gracias por el esfuerzo, pero no quiero que a nadie le dé un infarto por compactar todo, porque te veía prácticamente a punto de... ¿Qué hago? ¿Hablo o respiro? Así que, hombre, además fue una broma eso que no le vamos a dar de comer, o sea... Pero excelente, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora me gustaría invitar a Ramiro a que por favor nos des tu planteamiento. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a hablar desde acá. Primero agradecer la invitación, es un placer para mí estar acá. Y voy pronto a algunos puntos. Hay una cuestión en la que pensaba esta mañana, mientras desayunaba, me levanté muy temprano, y tiene que ver con que siempre hemos tenido miedo a las tecnologías. Siempre las tecnologías nos han desafiado y nos han implicado temores, ansiedades respecto específicamente del punto que tiene que ver con la salud de las instituciones democráticas. Buscando esta mañana una evidencia de esa intuición, encontré 2 artículos, uno publicado en 1947 en una revista de Nueva York que se preguntaba si la democracia podría sobrevivir a la radio, y otro de 1957 que se preguntaba si la democracia podría sobrevivir a la televisión. Simplemente como para marcar este punto, que no implica que no tengamos que preocuparnos de los cambios que efectivamente las tecnologías producen. Las 2 tecnologías implicaron cambios políticos profundos, cambios políticos en términos de cómo opera la política y de cómo opera el vínculo entre representantes y representados, que es tan central para la democracia moderna, ¿no? Y en ese punto estamos en un momento de preocupaciones renovadas, en ese sentido, como quienes me precedieron en el uso de la palabra claramente mostraron. Y en ese contexto, y un poco el motivo por el que estoy acá, tiene que ver con una preocupación expresada en el ámbito de la Asamblea General de la OEA, respecto de específicamente el punto de la desinformación en contextos electorales, que
que derivó en un mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y hace un año que estoy trabajando con Edison Lanza, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, sobre este punto, y en octubre de 2017 publicamos, digamos, el resultado de un proceso de discusión interna con la participación de numerosos expertos y expertas, que es una guía de buenas prácticas en materia de desinformación en contextos electorales. Y quería simplemente contarles qué aprendimos en ese camino. Lo primero es que me tocó, digamos, la parte de investigación y de la cuestión y de leer, digamos, qué sabemos respecto del fenómeno. Y la noticia mala, diría, es que todavía no sabemos mucho. Es decir, existe mucha evidencia contradictoria respecto de cuáles son los efectos de la desinformación, especialmente en contextos electorales. Las investigaciones que existen en general están muy enfocadas en Estados Unidos concretamente, y especialmente en Estados Unidos después de 2016, que fue el momento en el que la desinformación se presenta como un fenómeno relevante en el proceso electoral. Los cambios de las tecnologías también son muy constantes, entonces las investigaciones que se hacen en un momento quedan automáticamente desactualizadas cuando a la tecnología se le da un uso distinto al originalmente previsto. Es lo que pasó, por ejemplo, en las últimas elecciones de Brasil con el uso de WhatsApp, que no es una red social, es una herramienta de comunicación, de mensajería, que además está encriptada y que generó desafíos, digamos, adicionales. Pero sí sabemos que se ha producido un cambio significativo en la forma en que circula la información. Vivimos en un mundo de comunicación mucho más horizontal y, como señalaba Daniel en su presentación, eso tiene efectos positivos y tiene también efectos potencialmente negativos que implican desafíos que hay que considerar. Y en ese contexto, analizando qué es lo que el mundo ha hecho respecto de esto, lo que hemos encontrado son básicamente dos grandes aproximaciones. Y siempre tratando de enfocarnos en los países más democráticos. Muchos países poco democráticos, muchos países asiáticos, por ejemplo, han avanzado con vías regulatorias intentando imponer obligaciones sobre las plataformas, básicamente. Pero en los países democráticos hemos encontrado básicamente dos grandes reacciones. Una es la acción regulatoria, representada por las leyes de Alemania y de Francia en los últimos tiempos, que es una acción que impone, digamos, determinadas obligaciones a las plataformas respecto del contenido que facilitan. Y otro tipo de reacciones que son lo que nosotros llamamos las reacciones no regulatorias, que tienen que ver con la promoción de una mayor educación, de una mayor capacidad casi de alfabetización en el uso de las tecnologías y de las redes sociales, con el objeto de literalmente educar al soberano en el uso de las herramientas, de generar incentivos para prestar atención al tipo de información que recibimos, para no ser partícipes en la difusión de información falsa, etc. Y en ese contexto, en ese análisis, siempre teniendo y tomando como punto principal, obviamente, la defensa de la libertad de expresión, las recomendaciones que este documento de octubre de este año han emitido, son muchísimas, pero yo las resumiría de la siguiente manera. Estas acciones de educación son las que nos parecen más efectivas y menos problemáticas desde el punto de vista de la libertad de expresión. Son las que se adoptaron, por ejemplo, en México y en Brasil, tanto por el Tribunal Superior Electoral y por la Autoridad Electoral de México, en sus respectivos procesos electorales. Tienen que ver con educar a la ciudadanía y especialmente prestar atención a la desinformación vinculada con la supresión del voto, es decir, con la desinformación que tiene por objeto impedir que las personas vayan a votar o desincentivarlas a que vayan a votar. Las respuestas regulatorias nos parecen problemáticas, básicamente porque le imponen a las grandes compañías de Internet, Facebook, Google, Twitter, etcétera, obligaciones que implican, básicamente son actores privados, entonces produce un fenómeno de censura privada, y está bastante demostrado, este punto sí, empíricamente, que en general este tipo de obligaciones generan que reaccionen estas empresas restringiendo mucho más discurso del que efectivamente habría que restringir. Es decir, prefieren narrar por más censura que por menos censura, porque eso obviamente las protege frente a un esquema regulatorio con sanciones, multas, etc. Y eso es problemático porque afecta especialmente a los discursos de grupos vulnerables, grupos minoritarios, etc. Esto es un fenómeno que se detectó, por ejemplo, en Alemania después de la sanción de su marco regulatorio.
Y luego dentro del el gran abanico de recomendaciones que existen, hay una específica a las autoridades electorales que me parece que vale la pena traer, que es replicar las buenas prácticas de vínculo y diálogo con la sociedad civil, con los medios tradicionales de comunicación y con las grandes plataformas. Ahí están las buenas experiencias de México y de Brasil, y entiendo que también en Argentina ha existido ese diálogo, y entiendo que en otros países de la región también, pero tanto la de México y Brasil se presentan como buenas prácticas, ¿no? Como establecer un canal de comunicación con las plataformas justamente para enfocarse especialmente en la desinformación que tiene por objeto o afectar la legitimidad del proceso electoral o bien la supresión del voto, y desincentivar a las personas a que voten. Y después hay otra dimensión que es vital y que ya se ha señalado, que tiene que ver con la cuestión de la protección de los datos personales. Eso, sin un adecuado régimen de protección de datos personales, el sistema publicitario digital que se ha desarrollado con una lógica comercial va a seguir funcionando, digamos, sin controles adecuados. Y es necesario devolver a los ciudadanos el control sobre los datos personales que entregamos. Tenemos que estar más atentos a cómo actuamos y a cómo interactuamos en Internet. Y esos son básicamente los puntos principales. Ahora, para cerrar, yo quisiera simplemente señalar una cuestión. La pregunta de si las democracias van a sobrevivir a las redes sociales, me parece que tiene una respuesta positiva: van a sobrevivir a las redes sociales. Pero corremos el riesgo de confundir efectos con causas. Y es posible, y aquí también hay investigaciones empíricas que lo sugieren, que las redes sociales o que la problemática de las redes sociales y su vínculo con la democracia sean más bien un efecto que una causa. Hay, por ejemplo, un reciente libro de Yochai Benkler, un investigador de la Universidad de Harvard, sugiere, por ejemplo, que el fenómeno de la polarización política en los Estados Unidos no es el resultado de las redes sociales, sino que es el resultado de la adopción de discursos polarizantes por los propios políticos, por un lado, y por los medios tradicionales de comunicación, por el otro. Es decir, encuentran evidencia de que el fenómeno de la polarización no responde a las redes sociales, sino que, por el contrario, se expresa en las redes sociales, pero que responde a otro tipo de causas. Y en ese contexto me parece que los problemas, que es importante poner atención y prestar atención a los problemas de fondo que existen, la sensación de falta de poder en los ciudadanos, esta dimensión de la polarización de la política que llega a la adopción de estrategias o discursos populistas, tanto de derecha como de izquierda, que tienden a dividir a la sociedad entre amigos y enemigos, la falta de imaginación constitucional. Tenemos constituciones antiquísimas que no hemos actualizado, tenemos la misma estructura de poder desde hace más o menos 200 años, y eso es un problema. La política y la aristocratización de la política ayuda a esa sensación de falta de poder en los ciudadanos, y todas esas causas, yo diría primarias, tienen que ser también foco de atención y no las tenemos que perder de vista, porque me parece que una de las reacciones que ha habido a los fenómenos excepcionales que señalaba Daniel, las elecciones con resultados inesperados, ha sido culpar a los cambios tecnológicos, que es una actitud que me parece problemática, porque impide ver especialmente a las élites intelectuales, políticas, etcétera, impide ver las causas que realmente son las causas verdaderas del descontento, que son estas que mencionaba entre muchas otras. Me parece que ese prestar atención vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Excelente. Y muchas gracias por esa recomendación. Liliana, cuéntanos tu experiencia y tu propuesta. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer al Tribunal Superior Electoral de República Dominicana y a IDEA por esta increíble invitación para compartir esta mañana con todos ustedes. La desventaja de ser de las últimas en participar es que podría ser un poco reiterativa en algunos puntos que ya han tocado mis antecesores. Pero bueno, ¿sobrevivirá la democracia a las redes sociales? Yo creo que sí. Es una pregunta difícil de responder, pero como ya lo decía Ramiro, estas voces apocalípticas siempre han surgido ante las nuevas formas de comunicarnos de la sociedad. Cuando salió la imprenta, cuando surgió la radio, cuando surgió la televisión,
se plantearon estas mismas preguntas y los sistemas políticos tuvieron que plantearse estas mismas cuestiones. Entonces, sin duda la Internet y las redes sociales han marcado una nueva manera de ver y entender el mundo. Esto no está en discusión. Hoy las noticias se comparten momentos después de haber sido producidas, de haber sido creadas o de haber sido difundidas. Es una democratización del acceso a la información que nos ha llegado de manera introspectiva, ¿no? Este acceso a la información, que cualquier persona usuaria de redes sociales puede ser un emisor de estas informaciones, pero también puede ser un creador y productor de las noticias. Y esto es donde aquí nos enfrentamos a este gran desafío, ¿no? De por un lado, las redes sociodigitales son una gran herramienta para la discusión y la consolidación de la libertad y de la democracia, pero también son muy útiles también para dar voz de alerta y unir a la sociedad en temas muy puntuales que nos afectan a todos como región, en temas de derechos humanos y de libertad de expresión. Entonces, el problema parte de las redes sociales cuando debilitan la democracia al crear estos como filtros burbuja y estas hiperpartidismos y estas cámaras de eco que junto con la desinformación también convierten en un campo de cultivo perfecto para el detrimento de las condiciones que posibilitan los estados democráticos, ¿no? La existencia de estados democráticos. Las redes sociales son un amplificador de la desinformación, es una plataforma ideal donde la desinformación encuentra una gran herramienta para su uso, y esos contenidos creados y pensados y diseñados para amenazar el diálogo en esta plaza pública, bueno, pues inundan o crean estas realidades que lo que crean es como le hemos denominado, es una infoxicación. Es tanta la información que estamos intoxicados de ella y nos afecta mucho la percepción de la realidad, y que crea estas desinformaciones que van mucho más allá de los datos, de los hechos comprobados, de la información verificada. Todos estos factores ponen en riesgo la credibilidad de la democracia. Y bueno, soy periodista, entonces desde mi trinchera hemos apostado por algunas estrategias, porque yo sí quiero almorzar, entonces propondré mis estrategias desde el punto de vista del periodismo, que hemos implementado y que hemos trabajado en la región. Una de ellas es el fact-checking, la verificación de datos. Soy miembro del equipo de verificado, que nos dedicamos a esto, al análisis del discurso público y de la verificación de los datos que se emiten por todas las voces que tienen una injerencia en el debate público. Los grupos de fact-checking, nuestra intención básicamente es difundir hechos comprobados para informar mejor a la ciudadanía y que tenga herramientas para una mejor toma de decisiones. Y aquí en el fact-checking analizamos todo, con lo que les decía, todo aquel que tenga voz pública, desde las personas que detentan el poder, desde empresarios, desde académicos, activistas, todo aquel que tenga una opinión, que emita información y que sean datos que se pueden verificar con bases abiertas, con estadísticas, con opiniones de otros expertos, esto se verifica y se le otorga una calificación. Así las personas tienen una mayor idea, un mejor panorama de que lo que está diciendo este político, lo que está diciendo este gobernante es o no verdad, o es engañoso, o está fuera de contexto lo que está diciendo. Entonces, presentamos este panorama, este ejercicio de verificación, que creo que nos ha dado buenos resultados en México. Fue una experiencia interesante hacerlo. La verificación de datos no es un hilo nuevo, no se acaba de descubrir, es un hecho inherente al periodismo. Sin embargo, esto fue dejado de lado por la inmediatez que nos exigían las redes sociales, ¿no? El presentar primero la información era lo que importaba, dejando de lado la comprobación de estos datos que nosotros estábamos replicando. Y esto obviamente pues a los medios de comunicación y a las grandes empresas comunicacionales nos costó en la credibilidad de las personas. La gente ya no cree en los medios de comunicación porque tuvimos una cercanía, o se tuvo una cercanía al poder muy directa y muy evidente. Entonces la gente, los usuarios, las audiencias empezaron a buscar otro tipo de información, y es mucho más fácil que caigan en la desinformación
por no tener ciertos referentes o no tener estas competencias para detectar la desinformación. Y bueno, al analizar todo esto, los periodistas pues decidimos regresar a las bases de la verificación para recuperar un poco esta función del periodismo, ¿no? De como una herramienta social. Y creo que entendimos el mensaje. Actualmente el último informe del Duke Reports Lab registra 226 organizaciones de fact-checking en 73 países distintos. Entonces esto habla que hay una necesidad importante de la verificación de datos. En América Latina somos 35 grupos, 35 organizaciones de fact-checking de México a Argentina. Trabajamos en una amplia red de colaboración para analizar el discurso de los actores públicos y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Al debate, al combate a la desinformación. Que esto también, esta unión me lleva como una segunda estrategia, porque de verdad quiero postre. Entonces, una estrategia es alianzas estratégicas para hacerle frente a la desinformación. El periodismo de verificación tiene una característica muy particular. No es un periodismo que busque la exclusiva, sino lo que busca es que la información llegue a donde tiene que llegar. No nos interesa quién publicó primero, no nos interesa llevarnos los laureles de quién fue el que descubrió tal o cual información, sino que la información llegue a las audiencias y que pueda ser usada por las audiencias para tomar unas mejores decisiones. Entonces nos hemos articulado en una red colaborativa donde trabajamos, nos compartimos bases de datos, pero también buscamos mejores prácticas para desarrollar nuestra profesión y sobre todo también el desarrollo de herramientas tecnológicas para que nos ayuden también a combatir la desinformación y llegar mejor a nuestras audiencias. Este tipo de alianzas no son exclusivas entre periodistas, no nos juntamos así solamente con nuestro propio gremio para trabajar, sino que también buscamos aliados estratégicos que nos puedan ayudar a combatir la desinformación. Les planteo en México un ejemplo. El pasado periodo electoral, el proyecto de Verificado 2018 fue una plataforma donde 90 medios de comunicación, incluyendo academia, incluyendo a las grandes potencias de las redes de comunicación, Google y Facebook y Twitter, trabajamos juntos para combatir la desinformación durante el proceso electoral, durante las campañas electorales del 2018. Creo que fue un ejercicio bastante interesante, aportó bastante al combate, a ir como destruyendo un poco este fenómeno de la desinformación en México, y también este fue uno de los ejemplos. Otro ejemplo que a lo mejor es como suena mejor para ustedes, es que Verificado, junto con otros periodistas de México y la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, nos unimos previo a las campañas electorales para hacer jornadas de capacitación para periodistas, para trabajar temas de conocimiento de delitos electorales. Los periodistas necesitamos conocer el marco legal para saber qué estamos reportando y cómo detectar delitos electorales o que nos reporten delitos electorales y distinguirlos. Entonces, fue una campaña de concientización y de capacitación para periodistas y que luego se implementó el día de la elección con toda esta red que se había creado de periodistas ya capacitados en el marco legal para reportar directamente con la FEPADE cualquier incidente que pudiéramos notar ya con conocimiento de causa, para compartir esta información con la Fiscalía y bueno, que la Fiscalía pudiera actuar mucho más rápido a la hora de determinar los delitos electorales que estaban sucediendo durante la jornada en México. O sea, esto es, también eso es parte de las estrategias que hemos realizado en México para el combate a la desinformación. Pero otra que es sumamente importante y que para combatir la desinformación desde todos los frentes es regresar al usuario. El usuario de las redes sociales es necesario que fortalezca la educación para los medios, ¿no? La educación mediática. A partir de esta premisa, creo que hay que entender una premisa primero. Estamos educando, nuestros sistemas educativos están diseñados para educar personas y ciudadanos en una sociedad que ya no existe. Entonces, necesitamos más que nunca recuperar estos enfoques críticos e ideológicos de la educación para los medios y generar una alfabetización mediática importante en los usuarios y que desarrollen también sus competencias digitales para el uso de las herramientas digitales. No solo es que sean receptores de la información que les llega a través de redes sociales, sino que se eduquen para capacitar en un uso crítico de las tecnologías de la información
y desarrollen competencias como la comprensión, la creatividad, el pensamiento crítico, también una conciencia intercultural y una ciudadanía digital, que es lo que hay que tomar mucho en cuenta. Sin el desarrollo de estas competencias a tempranas edades, veremos muy difícil compartir información veraz en redes sociales, y esta erosionará definitivamente las condiciones para el debate y la libertad de expresión en las redes sociales, y esto será un total y un gran impulso a los discursos de odio, a la discriminación y al combate, a la desinformación que se comparte en redes sociales. ¿Qué hacer con la democracia? ¿Qué puede hacer la democracia también para aportar en este problema? Bueno, fortalecer, invertir en la educación para los medios, frenar la desigualdad que existe, tanto social como económica, y que nos ayudarnos a todos a construir una ciudadanía digital que propicie el pensamiento analítico y crítico, ¿no? La colaboración es de todos, es necesario unir esfuerzos desde todas nuestras trincheras, desde cada una de nuestras áreas de competencia, para desintoxicar el debate público en las redes sociales. Y bueno, ahí estaremos los periodistas ahí para reportar estos casos de éxito que tendremos uniéndonos todos para trabajar contra la desinformación. Muchísimas gracias. Me gustaron mucho el concepto de un sistema educativo que forma y educa para una sociedad que ya no existe. Después me gustaría que volviéramos. Excelente, Liliana. Alfredo, ustedes han hecho un trabajo estupendo en Panamá, que me parece que sería importante que nos cuentes, obviamente en un tiempo corto de 8 minutos, pero ¿qué hizo Panamá y qué resultados ha tenido de cara al reciente proceso electoral en la unidad que tú precisamente creaste y fundaste en este tema? Buenos días, ¿cómo están? Voy a tratar de resumir un poquito mi posición con respecto, y les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia con lo que voy a decir ahora mismo. Yo voy a empezar atrás hacia adelante. La pregunta, ¿cuál es? ¿Sobrevivirán las redes sociales, sobrevivirá la democracia a las redes sociales? Y la respuesta, afortunadamente, es no. La democracia no va a sobrevivir a las redes sociales. Y les voy a explicar por qué. Así como nos gusta mucho hablar de geopolítica, y seguimos hablando de la geopolítica como si fuera algo nuevo, como si fuera algo fantástico, hemos dejado de ver que la geopolítica ya no existe. Existe la política social digital, que no es lo mismo. Ya las cosas no son regionales, las cosas ahora son mundiales, y el día en que alguien transmita desde la luna serán universales. Entonces, estamos viviendo un periodo de cambios, pero no es que sea, como decía Daniel en su introducción, una década de cambios, es un cambio de década. Entonces, nuestra democracia representativa como tal está dando paso ahora, y si se fijan bien, yo he subido al podio sin papeles, inclusive sin un discurso, pero he subido con mi fiel compañero, que es mi dispositivo móvil, porque este presente nuestro es el presente de los dispositivos móviles. La persona que es un ama de casa, el político en su partido, nosotros aquí en el podio. Yo quiero saber quién no tiene un dispositivo móvil en sus manos. Todos lo tienen. Y como todos tienen un dispositivo móvil, todos tienen acceso a un universo. Y ese universo significa que soy receptor, pero al mismo tiempo soy comunicador. Es decir que quizá cuando llegó la radio, llegó la televisión, las abuelitas se santiguaban diciendo que era el final del mundo, y no lo fue, pero sí hubo un proceso de transformación. Entonces, la democracia como la conocemos está dejando de ser una democracia representativa para ser una democracia participativa. Es decir, los liderazgos horizontales que genera Internet y redes sociales están haciendo que el ciudadano alce su voz y diga: yo tengo opinión, buena, mala, falsa o cierta, pero tengo una opinión que estoy exteriorizando a través de un nuevo medio tecnológico que me permite a mí
interactuar. Entonces, si bien es cierto y nos gusta categorizar mucho a las personas y hablar de las llamadas generaciones, ¿cuántos aquí han escuchado hablar de los baby boomers, de la generación X, de la generación millennial? Bueno, estamos viendo una incidencia en la vida social, y ahora voy a hablar un poquito de la justicia electoral, que es lo que nos ha traído el día de hoy aquí. Estamos viendo una incidencia de más participación de personas que encajan en un grupo cuya característica principal es, número uno, la inmediatez en la información, lo que no te permite realmente verificar qué es lo que estás recibiendo o qué es lo que estás transmitiendo. Y número dos, el enojo y la irreverencia. Por eso es que estamos viviendo procesos electorales en donde vemos un gran contenido emotivo, siendo las redes sociales principalmente emotivas, por este tipo de usuarios que tienen liderazgos horizontales, que hacen ahora que cualquier persona pueda liderizar un movimiento, no necesariamente los líderes convencionales a los cuales estamos acostumbrados. Esto nos da a nosotros entonces un nuevo tipo de democracia al cual tenemos que escuchar, tenemos que aprender, desaprender nuestras metodologías para aprender de este nuevo modelo que es el modelo que está llegando. Entonces, nos hemos autoimpuesto, hablando ya de justicia electoral, una negación con respecto de que no hay forma de poder acceder, no hay ley en la internet y redes sociales, eso es tierra de nadie y eso no es cierto. Las normas están, son normas de derecho internacional privado. Entonces, en la medida en que nosotros como autoridades electorales, número uno, nos involucremos, es decir, el organismo electoral tiene que participar, tiene que ser parte de las redes sociales. Que entendamos que existe un nuevo juego de normas, que son las normas llamadas reglas de la comunidad, y que la justicia electoral tiene que acceder a ellas, obviamente encontrando un balance entre los derechos políticos y las libertades individuales de cada quien, y es aquí donde vamos a tener el gran reto, cómo nosotros encontramos ese balance entre lo que es correcto y lo que no. Para eso somos jueces, para eso somos magistrados, para poder discernir. Pero este discernimiento nunca va a llegar a nosotros si nos mantenemos ausentes del mundo digital. La experiencia en Panamá, gracias a Dios, fue una experiencia bastante buena. Nosotros como tribunal decidimos que íbamos a entrar al mundo digital, pero no con una regulación, ni solicitando una regulación, sino apelando realmente al ciudadano. Una tercera vía, los compromisos éticos digitales. Pero para poder acceder a las redes sociales se requiere de participación, se requiere de aprender nuevamente. Nuestros abogados tienen que salir a estudiar el código de Twitter, el código de Facebook, el código de Instagram. Las normas están allí. Simplemente nos hemos autoimpuesto una conducta en la cual no accedemos a esto. Entonces, la convencionalidad y el derecho internacional privado es extremadamente importante para cada uno de nosotros. Yo pienso que si nosotros logramos primero acceder al mundo digital, luego entrar en los acuerdos necesarios con los administradores de redes sociales, abrir esos canales, porque el derecho no es igual en ninguno de nuestros países, es muy similar, pero las normas positivas no son iguales en cada uno de nuestros países. Pero en la medida en que nosotros explicamos esto y lo llevamos, como fue el caso de Panamá, nosotros llevamos nuestro ordenamiento jurídico a ese punto, a llegar a abrir esos canales de comunicación que nos permitió tomar uno de los dos grandes caminos que existen para la justicia electoral en Internet y redes sociales. O somos sancionadores, es decir, punitivos, y perdemos nuestro tiempo y presupuesto en localizar a un muchachito de 11 años en un atolón en el Pacífico Sur con una laptop o con un teléfono celular, esparciendo noticias falsas, o somos protectores del proceso. Yo considero que para que nuestra democracia pueda fluir, esta nueva democracia, donde nuevos actores están adquiriendo nuevos derechos,
nosotros tenemos que ser protectores del proceso. Entonces, primero protegemos el proceso, luego sancionamos. ¿Cómo logras esto? Con las alianzas estratégicas que se pueden lograr con los administradores de redes sociales. Ellos tienen un set de normas de derecho internacional privado que se puede utilizar. Somos nosotros los que tenemos que, aplicando la convencionalidad, nuestra sana crítica, y lo que nos tiene a nosotros aquí como magistrados y jueces, que es esa vocación de respetar el debido proceso y la justicia. Nosotros podemos acceder a esto y lograr entonces conciliar ese mundo digital con la realidad electoral de nuestros países en Latinoamérica. Gracias. Sos el único que ha recibido un beso, quiere decir que hay algún elemento de discriminación en el panel. Ese es un buen punto que tendremos que conversar luego. María Elena, por favor, tus 8 minutos, y muchísimas gracias, Alfredo, por esas recomendaciones muy concretas en la experiencia panameña. Muy buenos días. Querido presidente y su señora esposa, mi querida amiga Rafaelina, queridos magistrados del Tribunal Supremo Electoral de esta cálida y afectuosa tierra dominicana, donde el sol y la arena mi querido embajador que se tuvo que retirar, que vino a asistir esta mañana, mi amigo entrañable Daniel Sobato, apreciados miembros de este panel que me acompañan, señores del cuerpo diplomático, señores representantes de partidos políticos, señores miembros de organizaciones de la sociedad civil, miembros académicos, queridos funcionarios del tribunal que con afecto y cariño nos tratan desde el momento que pisamos este cálido país. Señoras y señores magistrados de toda Iberoamérica. Y antes de comenzar, quiero decirles que me siento honrada por esta distinción. Gracias, querido presidente. La Constitución Nacional de Paraguay establece claramente la libertad de expresión y prensa en su artículo 26, que dice: se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución. En consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medios de la prensa. Ahora bien, nos planteamos todo. Con la tecnología, ¿cuánto ha avanzado el mundo? Muchos me dirán que el avance no se puede dudar, que la venida de Internet ha sido de gran ayuda en todos los ámbitos de nuestro traquinal, ya sea a nivel personal como a nivel profesional. Surge esta gran pregunta: ¿sobrevivirá la democracia a las redes sociales? Al respecto, me gustaría mencionar las palabras del expresidente chileno Ricardo Lagos, que durante su ponencia en una conferencia en la Academia de Lengua de su país realizó esta pregunta, a la que contestó: muchos creen que la democracia está amenazada por las nuevas tecnologías debido a que su propia estructura responde a la del mundo analógico
y el tsunami digital ha de llevársela por delante como a tantas otras cosas. La sociedad en red circula además a una velocidad vertiginosa que se ha de multiplicar exponencialmente. Los ritmos, esquemas y normas de comportamiento en Internet causan mal con los hábitos reflexivos y deliberativos de la instrucción, cuyos principios inspiran la democracia, y aunque la red sea la consecuencia de una construcción lógica, sus efectos se incrustan en el universo de los sentimientos, de modo que la verdad se ve combativa por la posverdad, las noticias por los hechos alternativos y el razonamiento por la expresión de las emociones. Pero mientras quiera que sea encontrada la piedra filosofal que resuelva el caso, conviene no perder de vista que amenazas digitales, aparte la democracia, está a punto de perecer en varios países por culpa de la democracia misma, su corrupción, el deterioro de sus instituciones, la mediocridad de sus líderes, el cortoplacismo impuesto por los objetivos electorales y el creciente menosprecio de los derechos y libertades individuales como clave de arco del sistema en beneficio de los llamados derechos colectivos. La democracia liberal no sobrevivirá si quienes gobiernan persisten en tratar a sus administrados como miembro de una tribu antes que como ciudadanos. La democracia en Paraguay es una forma de gobierno. La soberanía reside respectivamente en el pueblo y en los miembros que eligen a sus representantes o autoridades a través del voto. En Paraguay, el uso de las redes sociales ha crecido considerablemente en los últimos tiempos, no solo como herramienta para la coordinación de acciones de movilización ciudadana, sino también como espacio de intercambio de opinión y medio de acceso a información de interés general. La inadecuada utilización de esta herramienta durante procesos participativos de toma de decisiones como elecciones o referéndum podría debilitar nuestra todavía muy frágil democracia. Según datos estadísticos en Paraguay, las redes sociales sobre un mundo de 7 millones de habitantes más utilizadas son Facebook, es la red social que ya cumplió 15 años en Paraguay. Cuenta con 3.800.000 usuarios, según datos estadísticos. Igual número de hombres y mujeres, más de la mitad de la población en Paraguay usa Facebook. Mientras tanto, Instagram es la red social favorita de la nueva generación y que va creciendo indiscutiblemente en todo el mundo. Tiene 1.200.000 usuarios, 53% de mujeres y 47% hombres. Instagram tuvo un crecimiento del 9% en el 2018. Twitter es la red social que sirve para informar en todo momento. En Paraguay, un 16% de la población usa Twitter, lo que equivale a más de 1 millón de personas. Esta red es principalmente utilizada por jóvenes de entre 18 y 25 años. Todos estos datos, según Senatic, que es el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación. La aplicación de WhatsApp es utilizada por una gran parte de la población paraguaya. El 97% utiliza la APP, representando a 3.600.000
632.000 personas en todo el país. Las redes sociales desnudan las falencias de un gobierno en muchos casos, porque a través de ellas las personas pierden el miedo a expresarse libremente. Pese a la existencia de informaciones falsas, la inmediatez de la respuesta hacia la misma y su buen uso es fundamental. Según la investigación de Gordon Hull, profesor asociado de Filosofía y Políticas Públicas, las redes sociales también sirven para causas no tan nobles. Son ya numerosos artículos en prensas y revistas científicas las que levantan la voz, como por ejemplo en el Economist publicado el año pasado. El optimismo generalizado se ha esfumado para dar paso a una creciente preocupación. Una de las mayores preocupaciones de cómo las redes sociales están debilitando la democracia es que tienden a crear noticias falsas que, junto con la desinformación, las convierten en un campo de cultivo perfecto para la polarización. Un campo perfecto para entidades o individuales que quieran aumentar esa polarización y la consiguiente debilitación de algunas de las condiciones que históricamente han posibilitado la existencia de estados nacionales democráticos. Y como decía Christian Lutz-Lange, profesor historiador pacifista noruego, Premio Nobel de la Paz en 1921, la tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso. Y como decía el doctor Sobato, decía que cuáles son los retos y desafíos, cuáles son las soluciones, ignorarlas o desestimarlas, o idealizarlas o desmonizarlas, pues llegaron para quedarse. En base a todo lo expuesto, me gustaría reducir en estos términos la situación de mi país, Paraguay. Una de las preocupaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral es la falta de regulación del uso de las redes sociales durante las contiendas electorales. Es por ello que no se puede hablar de equidad en elecciones, porque, en primer lugar, debe existir una normativa. La falta de la misma preocupa al Tribunal Superior, ya que fue motivo de debate en una mesa interinstitucional que involucró al propio Gobierno Nacional, donde se trató aspectos relacionados a la necesidad de reformar el Código Electoral paraguayo. Los derechos políticos electorales en Paraguay y en el mundo son derechos humanos y por lo tanto deben estar protegidos con la misma dignidad y mecanismos jurídicos. En la aplicación e interpretación de los derechos políticos, todos los operadores jurídicos, ya sean órganos administrativos electorales o jurisdiccionales, deben hacerlo de manera que se expandan, se extiendan e incluyan a la mayor parte de los ciudadanos, es decir, que se maximicen y nunca se limiten. La equidad en materia electoral no es igualdad. Se trata de establecer mecanismos para generar mínimos de igualdad de oportunidades en el desarrollo de la competencia política, garantizar los estándares necesarios para que todos los contendientes participen en un campo de juego nivelado en un terreno parejo. El límite en la nivelación de la arena electoral es el no restringir el ejercicio de algunos derechos políticos en beneficio de otros, es decir, la libertad de conciencia, de expresión, de revisión, de asociación no se debe disminuir en beneficio de otro derecho. Por ejemplo, el derecho individual a ser votado
no debe condicionarse a la postulación de un partido político sobre pretexto de fortalecer el sistema de partidos. La tarea del legislador y de los operadores jurídicos es armonizar todos los derechos para que sean ejercidos en plenitud al máximo. El principio de utilidad no resulta aplicable tratándose de derechos fundamentales. En América Latina y el Caribe, el reto es contar con organismos reguladores independientes y blindados contra cualquier injerencia de los diferentes poderes en la sociedad. Garantizar el sistema plural, diverso, equitativo y transparente que permitan una sana competencia electoral en donde la libertad del ciudadano sin presiones ni coacción sea el fundamento de un gobierno verdaderamente democrático. Y para terminar, como decía el doctor Román, el impacto de las redes sociales y los retos que ellos ocasionan a nivel global y cómo impactan en nuestras democracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Estamos excedidos de tiempo, pero no querría cerrar este panel sin pedirle a cada uno de los colegas que lo integran que de manera extremadamente breve, pero muy puntual, formulen entre 1 y 3 recomendaciones que la justicia electoral debe llevar a cabo para precisamente lidiar con eficacia en relación con el tema de redes sociales. Va a haber un proceso electoral municipal primero acá en febrero 2020, luego va a haber una elección presidencial y legislativa en mayo, eventualmente una segunda vuelta. Claramente las redes sociales ya están jugando su papel y lo van a jugar cada vez más, y creo que sería muy bueno poder dejar buenas recomendaciones, buenas prácticas, que la justicia electoral pueda evaluar la pertinencia o no de poderlas no solamente adoptar, sino adaptar al contexto dominicano. Así que en ese aspecto sí me gustaría, de izquierda a derecha, empezando por Ramiro, de manera muy breve y muy sucinta. Por favor. Gracias, Daniel. Bueno, un par de puntos que mencioné y reitero, y uno que no dije. En primer lugar, creo que lo que venimos viendo en términos de buenas prácticas es la intervención en el debate público por parte de las autoridades electorales. Es decir, que participen, que intervengan dando información, mejorando las estrategias de comunicación y haciendo que su voz y su mensaje, en particular en todo lo que tiene que ver con rodear de legitimidad al proceso electoral, sea escuchada, que esa voz tenga presencia en el debate público. En segundo lugar, liderar ese diálogo, especialmente en términos de deliberación y de participación de los múltiples actores involucrados en encontrar posibles soluciones a este problema. Eso incluye a las grandes plataformas de Internet, pero también incluye a los medios de comunicación, incluye a las organizaciones de verificación, incluye a la sociedad civil, de derechos humanos, de libertad de expresión, de derechos digitales, etc. Y el tercer punto que mencionaría es que las leyes que existen muchas veces aplican a las redes sociales. Es decir, la situación de no regulación no es tan absoluta. Esto obviamente depende de cómo está regulada cada cuestión en cada país, pero por ejemplo, en Brasil las redes sociales han tenido, digamos, obligaciones de reportar, especialmente vinculados a todo lo que tiene que ver con la transparencia electoral, la transparencia del gasto, la contratación de la publicidad, y han tenido obligaciones de reportar